Hola, buenas tardes, doctor Mariano Díaz. Vamos a abordar el tema de plaguicidas el día de hoy, un tema bastante largo, complejo, pero vamos a apuntar a criterios más importantes desde el punto de vista clínico, en el abordaje clínico, que es lo que nos interesa a nosotros en el momento que se presente la consulta, tal vez en la emergencia. Plaguicidas, y comenzamos con el principio. Bien, generalidades. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Primero, conocer qué tipo de plaguicidas existen, ¿no? Cómo actuar ante una exposición, un contacto con un plaguicida, evitar el efecto nocivo en el hombre y en el ambiente, y tomar conciencia sobre el uso racional de los plaguicidas, que es lo que falta muchísimo, estamos muy lejos. Y comencemos con lo primero, la definición, ¿no? La definición de plaga, ¿no? Es cualquier tipo de organismo que puede dañar la salud, ataca alimentos o productos esenciales para la humanidad o que afecte de manera adversa a los seres vivos, ¿no? Es una mirada antropocéntrica, ¿no? Todo lo que pueda perturbar o desfavorecer a todo lo relacionado al ser humano, sus cultivos, ¿no es cierto? O daño en la salud. Bien, y acá tenemos que diferenciar de los agroquímicos, ¿sí? Porque los plaguicidas tienen que ver con esto, ir o combatir o ejercer su acción sobre ciertos insectos, ¿sí? Los agroquímicos son mucho más amplios, los plaguicidas son parte de los agroquímicos. Tenemos productos veterinarios que no necesariamente tienen compuestos nocivos para los seres vivos o los seres humanos, ¿no? A veces pueden corresponder a fertilizantes, ¿sí? Otras sustancias químicas, productos veterinarios, ¿sí? Entonces, plaguicida es una parte de los agroquímicos. Los agroquímicos son todo tipo de sustancias utilizadas en la agricultura, en la ganadería, ¿sí? Pues supongamos todo lo relacionado a utilización de productos veterinarios para ganado vacuno, equino, pero también involucra los fertilizantes, ¿sí? Entonces es mucho más amplio. Bien, y plaga, ¿de dónde viene el término plaga? Plaga viene de llaga, llaga algo que molesta para el hombre, que le genera un daño, ¿no? No tiene una definición científica, es un concepto, como decíamos antes, antropocéntrico, de la mirada del hombre no, de la humanidad, mejor dicho, que daña, ¿no? Dificulta el cultivo, dificulta su salud, ¿sí? Entonces, plaga a todo organismo que reduzca la disponibilidad, calidad o valor de un recurso humano, ¿sí? Y hablemos de un concepto fundamental, lo que es el manejo integral de plagas, ¿sí? No es solamente lo que uno tiene que colocar un plaguicida, sino que, a ver, saber que si yo coloco la basura, dejo el espacio en un lugar, ¿no? No sé, en el servicio, dejo basura puesta todo el fin de semana, ahí va a favorecer el crecimiento de insectos, ¿sí? Entonces, mantener un espacio limpio, ¿no es cierto? Un buen aseo o esterilización como corresponde, retirar la basura, no tiene que haber una cultura, ¿sí? De limpieza y más que todo un concepto ambiental, ¿no? Pero por eso hablamos de un manejo integral de plagas, porque no tiene sentido que yo utilice un plaguicida si no tengo todas las medidas en forma integral de control. Bien, ¿y cómo está compuesto los plaguicidas? Por un lado, la formulación, o sea, la sustancia activa, que tiene que ver con el plaguicida, la sustancia química que radica o trata de disminuir la presencia de insectos, ¿sí? Las sustancias inactivas, que tienen relación a la forma de tal vez de propulsión, de conservación, o que favorecen la dispersión en el espacio, ¿no? Esas son las sustancias inactivas. Bien. Otro recurso que utiliza con los plaguicidas es la acción sinérgica. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Utilizando dos plaguicidas, son distintos grupos, ¿no? Que por distintos mecanismos de acción, uno por uno y otro por otro, ¿sí? Potencian la acción y así pueden disminuir la acción del insecto. La potenciación, ¿no? Son sumatorias, ¿sí? Compuestos sinérgicos más el compuesto activo y esto como que va a potenciar la acción, ¿no? Favoreciendo la erradicación, la disminución de la presencia del insecto. Bien, entonces, viendo ya la definición, ¿sí? Vamos a la clasificación. Existen múltiples clasificaciones, ¿sí? Según yo quiera controlar al insecticida, ya sea un larvicida, pulgicida, puede ser ácaros, ¿no? Caracoles, pueden ser moluscos, babosas,
rodenticidas serían los raticidas, hay muchísimos, ¿no? De acuerdo a lo que yo quiera controlar, a qué especie quiera controlar. No es la que vamos a utilizar nosotros. Esta clasificación sí es la que vamos a tener en cuenta. Desde el punto de vista médico es la más importante en el momento de abordar en la guardia. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta, esta sí le vamos a dar importancia más que todo. Órgano fosforado, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer hincapié en la presentación de hoy. Vamos a hablar un poquito de carbamatos, diferenciándolo de los órganos fosforados por la frecuencia. Vamos a puntualizar algunos conceptos de órganos clorados también, ¿sí? Para ver cuál es el órgano blanco. Y piretrinas y piretroides, si bien no suelen ser intoxicaciones severas, pero son las más frecuentes. ¿Por qué? Porque son las de mayor presencia, mayor venta, ¿sí? Que están disponibilidad. Tiocarbamatos y ditiocarbamatos no. Vamos a hablar sobre herbicidas un poquito de paraquat por la gran toxicidad, hasta mortal. Les voy a destacar algunos aspectos de esto. De esto mencionaremos algunos usos, el 2,4-D, 2,4,5-T, utilizaciones también que hubo en situaciones de guerra, la Segunda Guerra Mundial, o con fines maliciosos también. Estos del el cloronifenol no, y anticoagulantes vamos a mencionar porque existen y hay muchas consultas en adultos, sí, como tentativa de suicidio también, o accidental en chicos. Entonces, órganos fosforados sí, vamos a destacar bien, carbamatos, aspectos, órganos clorados, sí tienen que saberlo, ¿sí? Piretrina por la frecuencia y anticoagulantes, esto no pueden dejar de saberlo por la frecuencia, ¿sí? Vamos a destacar, ya al momento que vayamos, les voy a ir destacando, mencionando aspectos fundamentales para el abordaje. Bien, y esto en la evolución, ¿no? De los plaguicidas en la historia, ¿sí? Cómo han transcurrido su historia, ¿sí? A través del tiempo. Los primeros que aparecieron como plaguicidas según la generación han sido los plaguicidas de primera generación, ¿no? Que estos eran productos naturales, eran empíricos, ¿no? Que tenían muchos mecanismos de acción y eran de una afectación sistémica, ¿no? Tenían un gran grupo de involucrados, ¿sí? Por los múltiples mecanismos que tenía, ¿sí? Sin tanta especificidad, ¿no? Impactaba sobre un gran grupo de especies, todos, desde el ser humano, los animales, el medio ambiente, ¿no? A medida que se fue, tal vez en la historia, se fue avanzando, ¿sí? Aparecieron la segunda generación. Son los llamados sintéticos, son neurotóxicos. ¿Sí? Los neurotóxicos, ahí pertenecen los orfosforados. ¿Sí? Orfosforados son bien clave en la aparición en el tema de guerra, ¿sí? Uso malicioso, ¿sí? Intencional, ¿sí? Contaminantes. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, tanto lo que era la guerra en Estados Unidos o también la Unión Soviética en ese momento, que era algo como clandestino, ¿no? Órganos fosforados, carbamatos, clorados y piretroides, que siguen estando estos, y si vamos avanzando en la evolución, están los de tercera generación. Estos no son neurotóxicos y tienen mayor especificidad, ¿sí? O sea, no dañan, no son el órgano del sistema central, no es el órgano blanco, ¿sí? No dañan tanto, pero tienen mayor especificidad, o sea, son más selectivos, ¿sí? Y con lo cual esto hace menor daño al ser humano. ¿Por qué? Fíjense, acá dice regulador del crecimiento, ¿no? De la hormona de crecimiento, pero es del insecto, ¿sí? El ser humano no tiene impacto, ¿sí? Puede ser irritante, pero nada más. Otros que pueden alterar la muda, inhiben la síntesis de quitina, esa superficie que recubre al insecto, que por lo cual el ser humano no tiene ningún tipo de efecto, y los que son los modificadores del comportamiento, las feromonas, ¿sí? Eso no tiene impacto en el ser humano, ¿bien? Entonces vemos cómo vamos avanzando en la trayectoria, ¿no? En la cronología, y es como que es más específico en las especies, ¿sí? En los animales o en los vegetales, ¿bien? Y por último, los de cuarta generación, ¿no? Son productos de fermentación que tienen menor impacto en el ser humano. Y ahí se utiliza este bichito que es el Bacillus thuringiensis para generar menor impacto, ¿sí? Que son microbianos. Y están los nuevos, los neonicotinoides, que actúan sobre el sistema central del insecto, como el imidacloprid, que lo van a ver en todo tipo de cucarachicida, esas jeringas que se ponen en las mesadas de las cocinas, que tienen muy, pero muy bajo impacto, ¿sí?
Entonces, para cerrar, fíjense, primera generación son los de mayor impacto, un gran espectro de acción, ¿sí? Gran daño, con una bioacumulación en el ambiente, y en el otro lado vemos los de cuarta generación, ¿no? Que son los de menor impacto tal vez ambiental y menor daño en el ser humano. Bien, perfecto. Con respecto a la tipo de formulación, a ver, esto, ¿cómo viene la presentación? Porque también no es lo mismo expuesto uno que esté expuesto a un polvo, a un granulado, a un sebo, a un aerosol, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta cómo es la presentación, la formulación. Si son tabletas, vieron las tabletas que se usan muchísimo, las tabletas Fuji o Ray, hay muchísimas hoy en el mercado, espirales, el polvo, esto es fundamental, ¿sí? Porque de esto va a depender también cómo es la vía de ingreso, o sea, si es por vía oral, por vía inhalatoria, vía cutánea, a ver, todo tipo de exposición puede generar una intoxicación, ya sea por vía inhalatoria, vía cutánea, por eso la importancia de la decontaminación cutánea, ¿sí? Todos pueden ser ingresados por distintas vías, ¿sí? Bien, siguiente. Fíjense, si uno ve la presentación, son un montón, ¿no? Fíjense acá, Caotrina, a ver, Cucatrap, todas estas marcas que uno no sabía. Acá es importante ver en la etiqueta, tener cuál es la composición real, porque nombres, uno dice RAI, hay muchísimos productos RAI, ¿sí? La gente dice che RAI, en realidad dice RAI, pero se refiere a la utilización de un plaguicida, ¿no? Y la gente a nivel popular utiliza el término como plaguicida, cherray, ¿no? En vez de decir hecho un plaguicida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver, a ver, ¿qué es lo que echó? ¿No? ¿Qué es lo que, con qué fumigaron? El Hortal también es una marca y puede tener piretrinas, órganos fosforados, ¿sí? Entonces, saber en el marbeto, o sea, en la etiqueta, cuál es la composición o el principio activo. Dice composición, principio activo, ¿sí? Uno siempre tiene que pedir a los familiares que digan, a ver, si tiene la composición, si es conocida, porque muchas veces pasa que se desconoce, son productos comprados de forma suelta en un lugar, en algún negocio, y no sabemos de qué se trata, ¿sí? Bien, otro recurso que podemos utilizar nosotros como profesionales es en el marbete, en la etiqueta, a ver los colores. Ya de algo, este es usado a nivel mundial, ¿no? Si uno ve que es color rojo, ¿sí? Es extremadamente tóxico, seguramente puede haber algún órgano fosforado, ¿sí? Si es amarillo, es muy tóxico, después va disminuyendo la toxicidad, ya es moderadamente tóxico, violeta o azul, y ya si es verde, es levemente tóxico, ¿sí? Esto hay que tener en cuenta. Si uno no sabe la composición, capaz que el paciente dice, no, era de color verde, entonces uno puede tranquilizarse y hacer un abordaje más completo. Bien, la forma de presentación entonces, líquidos, aerosoles, sebos, granos, si es en trigo, típico de los raticidas, los triguitos estos que muchas veces nos traen dolores de cabeza, los polvos o jeringas y las tabletas. Esto preguntar esta cuestión de cómo vino la presentación. Y acá la OMS, esto es la Organización Mundial de la Salud, fíjense lo que decíamos recién, ¿no? La toxicidad, según la OMS, los riesgos, rojo, amarillo, azul y verde, que ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Bien, algunas etiquetas, ¿sí? O rotulados, fíjense este glifosato, acá está la composición, como muchas veces nosotros le decimos a los familiares, traigan el nombre, a ver la composición, lean, ¿no? Atrás en la etiqueta de qué se trata, la composición, los ingredientes, y ahí nos podemos ayudar, ¿ven? Otro, fíjense, este es gránulos, las hipermetrinas, ¿sí? Esto es algo, otro recurso, porque a veces pueden ser de un uso industrial o un uso agrícola, ¿sí? Eso es lo que se utiliza tal vez en los campos que tienen mayor concentración, a diferencia de lo que son de uso doméstico. Si yo uso un plaguicida de uso doméstico, seguramente de menor concentración, por lo cual de menor posibilidad o menor impacto en el ser humano y en el ambiente, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplo de las etiquetas que uno puede llegar a tener. Y fíjense lo que hablábamos antes, estos de plaguicidas, los de cuarta generación, ¿sí? Que son insecticidas biorracionales, ¿sí? Son específicos para los insectos, como las feromonas, modifican el comportamiento, los reguladores de crecimiento que tienen bajo impacto en el ser humano y menos riesgo de intoxicación. Entonces son específicos de una plaga, son eficaces a bajo volumen, ¿sí? Hay ciertos plaguicidas que tienen esto, ¿no? El poder de volteo. El poder de volteo es, yo necesito
poca cantidad de plaguicida y genera un gran impacto, ¿no? Eso es importante, porque yo cuanto más plaguicida, necesito más cantidad de ese plaguicida para tener una consecuencia en el insecto, ¿no? Estos, por lo general, son eficaces a bajo volumen, bajo impacto ambiental. Esto es importantísimo, ¿no? Lo que teníamos de primero y de segunda generación eran de un alto impacto ambiental, ¿sí? Y son producidos por seres vivos, como les dije antes, el Bacillus thuringiensis, como perteneciente a los microorganismos. Bien, y este sí nos vamos a detener, por eso lo mencionamos primero. Esto lo tienen que conocer porque es la emergencia, la intoxicación es utilizado como arma de guerra, ¿sí? Es más, en el día de hoy es el elemento que uno puede llegar a en lo que tiene que ver con cuestiones internacionales, utilización de órganos fosforados, ¿no? El COFA, compuesto órgano fosforado, ¿sí? Y fíjense acá lo puse un personaje muy conocido de Rusia, y que sí, porque han sido grandes, muy utilizados, ¿no? En Rusia, en Estados Unidos, y han tenido un gran manejo de este tipo de sustancias al día de hoy, digamos. Cuando uno piensa en un tipo de ataque, puede llegar a haber un órgano fosforado, por eso nos tenemos que preparar para esto, ¿no? Bien, composición y uso. Fíjense, estos son ésteres de ácido fosfórico y son distintos grupos que pertenecen a esto, ¿sí? Pueden ser antiparasitarios, también utilizados de uso externo, en algún momento, ya en este momento no. Fíjense, estos que son, seguramente a ustedes les suenan, ¿no? Gases de guerra como el sarín, el somán, el taún en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y los utilizados como plaguicidas, ¿no? De uso doméstico, veterinario, agrícola y línea jardín, como les decía antes, que esto va a depender de la concentración. Y acá tenemos muchos preparados, ¿no? DDBP, clorpirifos, dimetoato, ¿sí? Uno no le va a preguntar, a ver, dimetoato, DDBP, si es clorpirifo, que generalmente es el hortal, le vamos a preguntar, no. Uno lo que tiene que ver, cuando llegue el momento tal vez de la exposición, o como criterio clínico también, ¿no? A ver, es un órgano fosforado. ¿Qué síntomas y signos voy a buscar en este paciente que es potencialmente grave, ¿sí? Acá mencionamos otros productos orofosforados que hace mucho tiempo sí nos daban un gran dolor de cabeza, como el malatión, el diacinón por altas concentraciones y su alta persistencia en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son liposolubles y se absorben, como le dije antes, por cualquier vía. Entonces son pacientes que ante el ingreso hay que hacer una decontaminación cutánea, si existió la exposición cutánea, ¿sí? Tienden a acumularse en tejido adiposo porque son muy liposolubles y tardan mucho tiempo en eliminarse, ¿sí? Y hay algunos que actúan directamente o se transforman el organismo en metabolitos activos, lo cual eso hace que persista la sintomatología. En el caso del paratión en paraxón, que es otro órgano fosforado, ¿sí? Bien, esto sí lo tienen que saber. ¿Qué hacen los órganos fosforados? El mecanismo de acción es inhibir a la enzima acetilcolinesterasa, o como le decimos nosotros habitualmente, inhibe la colinesterasa, ¿sí? Eso es fundamental. Bien, entonces inhibe la colinesterasa o acetilcolinesterasa, que fíjense, si uno piensa desde el punto de vista farmacológico, esta está en la unión neuromuscular y en la sinapsis preganglional, ¿no? El sistema simpático, parasimpático, o sea, tiene una acción muy importante que ahora vamos a ver. Y ahí va a depender, de acuerdo a dónde actúe, si es a nivel de los receptores muscarínicos, nicotínicos, cuál va a ser el efecto encontrado. Entonces, la acción es inhibir la enzima colinesterasa. Bien, acá un ejemplo, un gráfico de cómo es la liberación, ¿sí? A través de la sinapsis, ¿no? Al final de la neurona, ¿sí? Bien, la acetil-CoA, ¿no es cierto? Cómo interactúa la vesícula sináptica y cómo se libera y hace sinapsis y se conecta con el otro, el efector. Bien, a ver, acá sí es importante tener en cuenta esto porque también lo preguntamos y desde el punto de vista clínico es importante. Hay dos tipos de colinesterasas o acetilcolinesterasas. Nosotros la que vemos, generalmente pedimos, es la acetilcolinesterasa o la colinsterasa plaumática o la pseudocolinesterasa, así que es esta que está acá. Es lo mismo, pseudocolinesterasa o colinesterasa plasmática, ¿sí? O butirilcolinesterasa es la que pedimos habitualmente nosotros. Esta es la que nosotros pedimos, solicitamos siempre después de las 6 horas de la exposición, o sea, del contacto, después de las 6 horas. ¿Por qué? Porque hay que esperar un tiempo
¿Para qué? Para que se inhiba esta colinesterasa. Capaz que uno la pide inmediatamente y todavía no se inhibió y te da normal y ahí no, un dolor de cabeza, ¿sí? Capaz que después empieza con síntomas. Entonces, por eso se pide después de las 6 horas de la exposición. Bien, esta va a indicar intoxicación o exposición. ¿Se entiende? Se encuentra en el músculo estriado, en sustancia blanca, fíjense en la diapo, hígado, páncreas y un montón de órganos. Y otra colinesterasa, que nosotros la llamamos eritrocitaria, o la verdadera, es otro tipo de colinesterasa, ¿sí? Esta se hidroliza específicamente a la acetilcolina, ¿sí? Esta se encuentra en el glóbulo rojo, el músculo esquelético, en hígado, el páncreas, pero esta no es necesariamente que se pida ante una exposición. No, esta enzima es, a ver, lo que me refleja es el grado de impacto, ¿no? Como un pronóstico, ¿sí? La eritrocitaria me da un pronóstico de cómo va a evolucionar, si hubo gran impacto en los órganos blancos, ¿no es cierto? Y me da un parámetro de la evolución, ¿no? Y del impacto de la intoxicación. Pero lo que yo pido en una guardia, ¿sí? A las 6 horas de la exposición, es la colinesterasa plasmático. ¿Se entiende? Bien, por otro lado, tenemos algunas que, esto es a título informativo, esto lo sabemos más que todo, es un parámetro toxicológico, ¿no? A ver, hay algunos tóxicos que, algunos órganos fosforados que inhiben más la plasmática, ¿sí? O pseudocolista, y otros más a la eritrocitaria, que esto es un conocimiento nuestro que tenemos que saber porque hay una inhibición selectiva de las colinesterasas, ¿sí? Y acá sí nos vamos a detener. Bien, vamos a los síntomas, cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender de acuerdo a los receptores que afecten. El cuadro clínico, si afecta a los receptores muscarínicos, vamos a tener esta columna que está acá a la izquierda, ¿sí? Si afecta más a los nicotínicos, la que está en el medio, y vamos a tener efectos a nivel del sistema central. Lo más frecuente que nosotros vemos es la afectación, el cuadro clínico muscarínico, que es la tríada miosis, bradicardia y secreciones. Miosis, bradicardia y secreciones. Este paciente, si se intoxicó, vamos a ver, va a presentar la bradicardia típica, ¿sí? La miosis, las pupilas chiquitas y secreciones. ¿Qué decimos secreciones? Secreciones a todo nivel. Puede tener diarrea, cialorrea, ¿no es cierto? Puede tener el lagrimeo, ¿sí? Rinorrea, diaforesis, incontinencia, ¿sí? Entonces, este es el más frecuente que vemos en la práctica diaria, ¿sí? El muscarínico. Otro es el nicotínico, que es contrario, fíjense, midriasis, taquicardia, ¿sí? Y acá vamos a ver típico el cuadro neurológico muscular, neuromuscular, que son las fasciculaciones, que es bastante frecuente verlo, y otro tipo de síntomas y signos, pero lo que vemos en los nicotínicos es esto, midriasis, taquicardia, y estas fasciculaciones bastante frecuentes en los pacientes que tienen una intencionalidad, ¿no? Tipo tentativa suicida. Y tercero es el cuadro central, ¿no? Que vamos a ver, la agitación, confusión es netamente central, letargo, convulsiones, coma bastante variable. Entonces, recordemos, en la clínica de fosforado tenemos el cuadro muscarínico, nicotínico y el impacto estímulo central. Lo más frecuente es el muscarínico con la tríada de miosis, bradicardia y secreciones. Bien, entonces, fíjense, se estima que los síntomas de intoxicación aparecen cuando el paciente tiene la acetilcolinesterasa, o sea, la colinesterasa plasmática, menos del 50%, ¿sí? Descendido, ¿sí? Cuando vos ves que el paciente está intoxicado, la colinesterasa plasmática, que es el parámetro que uno puede medir, está disminuido. ¿Cuáles son las causas de muerte y la insuficiencia respiratoria? ¿Sí? Por tanta secreción, por un lado, en el caso de los muscarínicos, lo que decíamos, broncorrea, broncoespasmos, se llena de secreciones, pero a nivel nicotínico puede haber debilidad y parálisis músculo-respiratorio, ¿sí? Lo que decíamos antes. Bien, hay otro cuadro que puede llegar a presentarse, no es frecuente, pero tienen que saberlo, ¿no? Que se da luego de que el paciente estuvo intoxicado, ¿sí? Que persiste, que es el síndrome intermedio, que es a título informativo esto, ¿no? No es una cosa que tienen que saber, pero ténganlo en cuenta, porque a veces quedan en las terapias los pacientes intoxicados y dicen, uy, mira, qué cuadro raro que tiene debilidad proximal, de extremidades, flexión del cuello, y dice, ¿qué pasó acá, no? Fíjense, puede aparecer las 24 o 96 horas y se recupera 8 14 días y sin secuelas. Y después otro cuadro raro que es la neuropatía retardada, ¿no? Fíjense que aparece después de 2 a 4 semanas post-exposición, ¿sí? Es una polineuropatía
predominantemente es motora, ¿no? Pero es flácida y recupera en 6 a 12 meses. Esto requiere rehabilitación y todo esto, pero es generado por el impacto de los órganos fosforados, es para conocerlo nada más. Bien, también hay exposiciones crónicas a personas que trabajan en huertas, ¿no? Y no se usan los medios de protección. Recuerden que muchas veces nosotros recibimos pacientes que no usan medidas de protección, la ropa adecuada, no usan guantes, y va a lugares que no tienen ni mínimo sistema de cuidado, ¿no? Ropa remerita, no se la sacan tanto el día con eso y no usan ningún tipo de protección, ¿sí? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta también. La exposición crónica. Bien, vamos entonces ahora al diagnóstico general. Entonces, por un lado, exámenes complementarios, como dijimos, ¿sí? Eh, recuerden, el diagnóstico en toxicología es la anamnesis, ¿sí? Segundo, los exámenes, el cuadro clínico, y tercero, los exámenes complementarios, ¿sí? Anamnesis, dónde estuvo, qué tomó, ¿no es cierto? Todo eso, qué posibilidades de exposición tuvo el paciente. Dos, el cuadro clínico. Supongamos que veo el paciente con miosis o el chico vino miosis, bradicardia y secreciones, y uy, ¿qué pasó? ¿No? Son unos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y tercero, los exámenes complementarios. Vamos a pedir un laboratorio, vamos a ver tal vez leucocitosis, hiperglucemia, hiperamilasemia. Recuerden que puede haber, esto se acumula en varios tejidos, en el tejido graso también. Y lo que pedimos, ¿sí? El estudio específico, lo que dijimos recién. La colinesterasa plasmática, ¿sí? Luego de las 6 horas de exposición. Esto lo tienen que saber. 6 horas en adelante, para el tiempo que se inhiba, ¿sí? Para no caer en un error, capaz que lo pido a la hora de la exposición y todavía la colinesterasa no se inhibió, ¿sí? Esto es importante. Bien, y eventualmente, según valoración toxicológica, se le pide la otra colinesterasa que puedo ver, como les dije antes, la correlación con el pronóstico, la actividad a nivel del sistema nervioso central y a nivel muscular, ¿sí? Pero esta no es necesariamente se pide en el momento, no. La que tengo que pedir en el momento de la consulta, luego de 6 horas, es la plasmática. Insisto con esto porque hay grandes errores, fallos en todo lo relacionado al abordaje del paciente intoxicado con un órgano fosforado. Bien, entonces, tratamiento. A ver, no perdamos nunca esta cuestión. El ABC, lo reviso si es que, a ver, no tiene ningún tipo de riesgo. Si el paciente se cayó, capaz que se cayó dentro de un tanque, está todo expuesto, bueno, todo lo que es de contaminación cutánea con el resguardo del profesional, usar la medida de resguardo, ¿no es cierto? Los guantes, la ropa adecuada, ¿sí? No ir rápidamente, no leer el tóxico, muchas veces pasa y corremos en ese error. Los profesionales no tienen que oler, sino usar barbijo o todo lo relacionado al cuidado, eso es fundamental porque ha pasado que el paciente intoxicado viene y hay muchos más intoxicados en el personal de salud por la asistencia, ¿sí? Esto es fundamental. Bien, en cuanto al tratamiento general, a ver, si es dentro de la hora, uno le puede indicar el lavado gástrico, depende de la cantidad, la intencionalidad y el carbón activado, ¿sí? Si es un contacto cutáneo de contaminación por arrastre, como ustedes bien saben, ¿sí? Y, a ver, hay un concepto importante que acá muchas veces se corre el error, que tiene que ver con la atropinización. Bien, ¿cuál es el antídoto cuando hay una intoxicación de un paciente sintomático? ¿Sintomático qué es? Si el paciente tiene síntomas muscarínicos, ¿sí? Lo que hacemos es indicarle atropina. ¿Bien? Entonces, repito, la atropina se indica en el paciente que tiene síntomas muscarínicos, o sea, que tiene bradicardia, secreciones y la miosis. Y en ese caso uno requiere. Si el paciente capaz que ingirió pero no tiene síntomas, no tengo que atropinizarlo, ¿no es cierto? Entonces, uno indica la atropina, ¿no? La atornización, eso va a hacer que disminuya las secreciones, la piel y las mucosas empiezan a estar más secas, empieza a estar más rubicundo, recuerda el efecto de la atropina, que deriva de la tropa veladona, de esa planta tan conocida, y aumenta la frecuencia cardíaca y el paciente empieza a estar con midriasis, ¿sí? A ver, la dosis es la que requiere el paciente, no hay una dosis exacta. Ahora les voy a dar un plancito general que hacemos en la práctica, o cuando este tipo de accidentes suceden en lugares alejados donde no hay una atención hospitalaria, ¿sí? Entonces, la dosis de la atropina es la que requiere el paciente. Generalmente el paciente intoxicado no va con ampollas, generalmente va con, muchas veces requiere hasta 12 horas, 24 horas de atropinización, ¿sí? Requiere una atropinización continua, no hay una infusión continua. Bien, vamos a controlar los síntomas para evitar una intoxicación atropínica, porque a veces uno trata de paciente
con la atropinización levantar la frecuencia cardíaca, secar esas secreciones, y a veces nos pasamos para el otro lado y nos vamos para la excitación psicomotriz, alucinación, hipertermia, todo lo que es el cuadro de la intoxicación atropínica, ¿sí? Todo esto, por supuesto, va un paciente en un shock room o una terapia, lo que tengo de mayor complejidad, monitorizado, ¿no? Monitor, todo lo que tenga que ver con esto, el cuidado del ABC, fundamental, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos nosotros? Hay múltiples esquemas, ¿no? Pero esto generalmente es una emergencia y nosotros estamos ahí a pie del cañón y hacemos una forma muy simplificada que le indicamos a los profesionales, ¿no? Lo que hacemos es, colocamos 20 ampollas, 20 miligramos, la ampolla tiene 1 miligramo, 20 ampollas en un Baxter, 250 de fisiológico, de dextrosa, ¿sí? Y eso uno le va haciendo, si tenés una bomba de difusión continua bárbaro, si no, bueno, ponerle 2 sueritos, ¿no es cierto? Doble vía, oxígeno, por supuesto, antes de usar todo esto, un paciente estable, ¿sí? Hagan un electro dentro de lo probable, de lo posible, ¿sí? Y estas ampollitas se la paso de acuerdo al ritmo de difusión que voy viendo al paciente cómo va respondiendo, ¿sí? Acá el profesional tiene que estar, si no tiene complejidad, tiene que ir viendo, a ver, tiene 45 de cardíaca, bueno, a ver, con esta infusión está con 80, sin secreciones, bueno, sigo, ¿no? Entonces, es la dosis, la tropinización, es la dosis que requiere el paciente. Con eso me voy a mantener hasta que haga todo el recambio de los receptores con la presencia de la atropina, ¿sí? Que eso puede llegar. Cuando ya se empieza a recuperar, vas a ver que el paciente ya empieza a estar taquicado, entonces ahí hay que bajar el ritmo de infusión. ¿Bien? En los chicos son 10 miligramos, coloco 10 miligramos, o sea, 10 ampollas de atropina en 250 veces 200, y ahí voy viendo el ritmo de infusión de acuerdo a la respuesta, ¿sí? Otro concepto es, no puedo suspender bruscamente, porque esto también es una sustancia cardiotóxica y puedo generar algún efecto adverso, ¿no? Y perjudicarlo también con una cuestión bastante grave, ¿sí? Entonces, de a poquito uno va suspendiendo, ¿sí? Entonces, oxígeno, como el ABC, doble vía, oxígeno, ¿no es cierto? Y en un lugar de mayor cuidado, si es posible, una bomba de infusión, ¿no? Para ver cómo es la evolución y el paciente va respondiendo, ¿sí? Un recurso que uno puede llegar a tener si hay dudas de intoxicación, lo que hace es la prueba de atropina, cuando hay dudas diagnósticas, ¿no? ¿Qué es la prueba de atropina? A ver, vos decís, ¿se intoxicó o no se intoxicó? Bueno, lo que se hace muchas veces, esto es un concepto también eh, toxicológico, pero bueno, lo podemos charlar. A ver, yo lo que hago es ver la respuesta a la atropina. En el adulto agarro una ampollita a nivel intramuscular subcutáneo, no 1 miligramo, se lo coloco, no, pum, lo pincho y veo el infecto inmediato. Inmediatamente el paciente ahí, al toque, va a empezar y va a ser taquicardia, ¿no? Taquicardia, hipertensión, ¿no es cierto? Un cuadro tal vez de excitación, va a responder en una persona normal, ¿sí? Sin intoxicación me refiero. En la persona, ¿sí? Que está intoxicada, no, va a seguir igual, no va a aumentar la frecuencia que va a seguir esto. Esto quiere decir que el paciente está intoxicado. Entonces, si yo no tengo, si no aparecen los signos de atropinización, o sea, no se pone taquicárdico, la prueba es positiva, el paciente está intoxicado. ¿Se entiende? Piénselo de esa forma. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo me indico atropina? Si yo me inyecto atropina, me pongo taquicárdico, es lo normal. Pero si yo, que estuve puesto un fosforado, me hacen la atropina y no hay aumento de la frecuencia cardíaca, ¿qué significa? Que estoy intoxicado y voy a requerir más atropina. ¿Bien? Perfecto. Vamos a otro recurso que podemos tener. El contracción o el reactivador de la colinesterasa no está disponible en todos lados, ¿sí? Es la pralidoxima. La pralidoxima, a ver, se indica en los pacientes, por lo general pacientes graves, dentro de las primeras 24 o 36 horas de la exposición. Lo que hace, forma un complejo, la enzima con el sustrato, y la desfosforila la enzima regenerándola, ¿no? Es un reactivador de la colinesterasa de la enzima. Esto no es a ver, si uno no lo dispone, bárbaro, ¿no? Lo más importante es la atropinización, ¿sí? Pero si el paciente es muy grave, supongamos los chicos, un anciano, donde es más vulnerabilidad, esto hay que hacerlo y hay que buscarlo. Una cosa no quita otra, ¿eh? Son dos tratamientos paralelos, ¿sí? Importantísimos los dos, pero hay que priorizar la atropinización, que es lo que le va a salvar, ¿sí? Porque después de las 24 o 36 horas, la pralidoxima, a ver, la enzima se envejece y no tiene sentido, ¿sí? Mejora los síntomas nicotínicos y produce sinergia sobre la acción de la atropina. O sea, lo que hace es que yo tenga que necesitar menos requerimiento de la atropina. Bien, en cuanto a cómo es la forma de la administración, esto escapa al alcance de la materia, así que
téngalo. Pero prioricemos la administración entonces de la atropina en el caso de que el paciente esté intoxicado, o sea, con síntomas de intoxicación por fosforado de tipo muscarínico, o sea, miosis, bradicardia y secreciones, ¿sí? A ver, otro concepto que tenemos que tener en cuenta, a veces el paciente debe continuar con las oximas hasta que requiera o 12, 24 horas, ¿sí? Y hasta que la acetilcolesterasa ascienda un 50%. El paciente tiene que quedarse en control. Y recordemos este aspecto, a ver, la plasmática no es como la curva de tolerancia a la glucosa que muchas veces le piden, oh, con estrasa plasmática al ingreso, al otro día, no. Aumenta 25 a 30% por semana, o sea que tarda, a veces hasta el mes se recupera. Y la eritrocitaria se recupera 1% día, así que no hace falta tampoco hacerle todos los días. ¿Sí? La plasmática se recupera por lo general al mes y la eritrocitaria a los 3 meses, así que no hace falta ver día a día hacerle un control de colinesterasa, ¿se entiende? Bien, hasta acá vimos los órganos fosforados. Bien, otras sustancias utilizadas que pueden ser, que son muy parecidos a los órganos fosforados, son los carbamatos. Y vamos a mencionar solamente la gran diferencia con esto, ¿no? Similar a la causada, la sintomatología, la causada por los COFOS, o sea, los compuestos no fosforados, pero de duración más corta, ¿sí? Y los síntomas revierten en general en menos de 24 horas. ¿Por qué? Porque estos inhiben a la acetilcolesterasa en forma reversible, ¿sí? Y esto se regenera espontáneamente a la enzima, ¿sí? Y esto es muy importante, ¿bien? Hay carbamatos de uso terapéutico como la piridostigmina, neostigmina, que se utilizan como reactivadores cerebrales, y los praguicidas de uso doméstico, que es lo que existe hoy por hoy, ¿no es cierto? Pero siempre en los lugares tipo galpones antiguos puede existir carbamatos antiguos con altas concentraciones. Bien, entonces, es el mismo, muy parecido el cuadro clínico a los órganos fosforados, como dijimos recién, pero el tiempo de intoxicación es menor, ¿sí? Y acá estamos un cuadro que es lo que me gustaría que le pongan atención. Fíjense la gran diferencia. Con esto es más que suficiente para conocerlo. Fíjense, el órgano fosforado inhibe la colinesterasa en forma irreversible, el carbamato en forma reversible. La duración es mayor en el órgano fosforado, la duración de los síntomas, la intensidad es mayor en el fosforado, el carbamato es menor, la recuperación de la colinesterasa es lenta en el fosforado y en el carbamato es rápido, y la gran penetración que tiene el órgano fosforado, porque es muy liposoluble, en el sistema nervioso central y poca en el entrada al sistema central de los carbamatos. Bien, después otro tipo de cosas que me gustarían, este no, sí me interesaría esto, fíjense la gran diferencia. En el caso del carbamato, la enzima es carbamoilada, en el fosforado es fosforilada, ¿sí? Inhibe la acetilcolesterasa, la fosforila, el otro la carbomoilida. Bien, y acá otra diferencia. A ver, el fosforado puedo tratar con atropina y con oximas, o sea, el contratión que dijimos, ¿no? El reactivador de la colesterasa. Y el carbamato solamente con atropina. Las oximas, o sea, el contratión no tiene sentido, no tiene efecto ni nada. Es más, a veces puede empeorar la evolución. Este cuadro es más que suficiente. Perfecto. Bien, igual como dijimos el manejo que los COFA, ¿no es cierto? Recuerden que la neurotoxicidad no se produce como el otro. Bien, pasemos a otro grupo importante. Y acá vamos a pararnos y destacar algunas cositas, ¿sí? El órgano clorado era muy utilizado y hay lugares que todavía se utiliza como plaguicida, ¿no es cierto? De uso agrícola. En otras épocas se usaba muchísimo, veíamos, alto impacto, eh, porque tienen alta persistencia en el medio ambiente, ¿sí? Y es barato, ¿no? Los órganos clorados, utilizado como antiparasitario externo, también para los piojos, recuerden, el lindano, escabicida, pediculicida, y veíamos pacientes, muchas veces pediátricos, ¿no? Cuando le estaban en la bañera, le estaban bañando, el chico iba, le dejaba el lindano, chum, se iba tal vez alguien a sonar el teléfono, y cuando veía el chico había tomado el lindano y convulsivaba. Y este concepto es fundamental. Fíjense en este gráfico, ¿no? Insecticida agrícola, suspensión, ¿eh? Y este concepto es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que vamos a destacar del órgano clorado es la neurotoxicidad. Tiene alta solubilidad en grasas, entra muchísimo en las grasas, el lipofílico, se absorbe por todas las vías, eso es fundamental, se metaboliza en hígado, alto impacto en el ambiente, por eso es barato y genera alta persistencia en el ambiente, por eso es la gran toxicidad y todo lo que produce de la contaminación en el ambiente, ¿sí? Secreta por leche, hemos tenido efectos en niños con alteraciones
genéticas y amputaciones, retrasos madurativos, ¿sí? En su momento se utilizaba mucho en la parte de Mesopotamia, ¿sí? Eh, y era muy utilizado por el costo, ¿no? Hoy no me puedo atrever que no se use tampoco a decirlo, pero bueno, puede llegar a ser. Y el vehículo que se utiliza son los hidrocarburos. Si todos los plaguicidas en realidad se usan hidrocarburos, por eso uno contraindica muchas veces el lavado gástrico porque tiene hidrocarburos, ¿no? Esto sí pueden saberlo. Órgano blanco, entonces, órgano colorado, el órgano blanco donde impacta el sistema central. Recuerden este chiquito con el lindano, para utilizar para los piojitos, que impacta sobre el sistema central y el paciente presenta esto. Fíjense, otro producto dentro de los órganos claves es el DDT, que ustedes veían en los dibujitos animados, DDT, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen? El mecanismo de acción de todos los órganos claves es esto, canales de sodio, ¿no? A niveles de los canales de cloro dependientes de receptores GABA, GABA, recuerda el GABA, todo lo relacionado a las convulsiones, ¿no? Dependiendo del nivel de la interacción con el GABA, el paciente puede tener mayor hiperactividad en la membrana neuronal y generar las convulsiones. De ahí es que el impacto o el órgano blanco es el sistema central. Bien, hay muchas especies, no le vamos tal vez a preguntar, pero el DDT hay un montón. En otros momentos se usaba mucho más el dieldrin, aldrin, heptacloro, endosulfán, hay muchísimos que en otros tiempos se utilizaban y generaron muchos trastornos, ¿no? Desde el punto de vista clínico y toxicológico. El más utilizado, el lindano, sí, como loción para el tema de los piojitos. A ver, pueden ser desde irritantes cutáneos mucosos o oculares de acuerdo a la vía de ingreso, y lo más importante que tienen que saber es esto, ¿no? El impacto neurológico, desde deterioro sensorio o lo contrario, coma, convulsiones, mioclonía, hasta muerte en gran ingesta, ¿sí? Son también proarritmogénicos y hay que tener en cuenta esta cuestión. En la exposición crónica o cuando es utilizado como plaguicida, recordemos que a veces puede ser causa de leucopenia o anemia plástica, ¿sí? El lindano en forma crónica, cuando uno tal vez lo expone o fumiga los espacios con esto, ¿sí? Es también una causa que puede generar en los chicos anemia plástica o trombocitopenia y leucopenia. Bien, podemos hacer el estudio en forma específica, esto, bueno, para título informativo no es que lo tengan que conocer, se puede hacer en orina, se puede detectar esto también en sangre, ¿sí? En algunos lugares no son de amplio alcance, pero bueno, puede llegar a accederse. Y lo que solicitamos como estudios complementarios, hemograma, función renal, CPK por toda esta acción sobre el músculo, hepatograma y electrocardiograma con una orina completa. No hay un tratamiento específico, ¿no? Tratamiento de sostén, a ver, si es dentro de la hora, uno, lavado gástrico va a depender del momento, de cuánto fue, y como es proconvulsivante, la verdad que yo no le haría un lavado gástrico claramente, ¿sí? En todo caso, tal vez un carbón activado, dependiendo de la presentación, porque todos los plaguicidas también tienen este preparado, tienen todos como solventes los hidrocarburos. Entonces es como que los hidrocarburos, uno no puede indicarle carbón, está contraindicado con el carbón activado. Por eso es bastante difícil. Y si el paciente tiene convulsiones, claramente diazepam, ¿no? Es lo que se utiliza como droga de elección siempre para las convulsiones, ¿sí? Bien, y ahora vamos a pasar a las piretrinas, piretrinas o piretroides. Y esto vamos a dar importancia porque son muy frecuentes, ¿sí? Cuando dice, uy, chorra, y choca, uy, y tengo dolor de cabeza, me tuvo una erupción, o tiene crisis, alguna alergia, o broncoespasmo. Y bueno, esto porque tienen estos compuestos que son las piretrinas o piretroides, ¿sí? Y esto que es el crisantemo, la planta donde deriva, ¿sí? Las piretrinas. Y esto lo van a ver en todos los plaguicidas, hay por aerosoles, RAI, Fuji, lo que se les ocurra, Shelton, en todo va a tener piretrinas, van a ver que dice tetrametrina, cipermetrina, deltametrina, todos son piretrinas y derivan de la flora de crisantemo, ¿no? Son insecticidas de alta efectividad por su liposolubilidad, ¿sí? Y bien, no tienen tanto impacto ambiental, es más, los fumigadores la usan muchísimo, las piretrinas y los piretroides, ¿no? Porque, a ver, las piretrinas son los compuestos activos que derivan, y los piretroides son compuestos sintéticos derivados de los naturales, ¿sí? Y fíjense que la dosis letal 50 es mayor a 1 gramo por kilo, ¿sí? Bastante. O sea, son de menor toxicidad. Y acá algunas diferencias entre la clasificación a título informativo, no es que lo tienen que conocer, pero esto que al interactuar sobre tipo 1, tipo 2, ¿no? Sobre estos preparados, ¿no? No alfacianos y los alfacianos, y esto tiene una importancia clínica para nosotros,
porque de acuerdo a qué tipo uno o 2 actúen, vamos a tener el efecto de la neurotoxicidad. A ver, pueden generar convulsiones, sí, en grandes dosis, ¿no? No es lo frecuente utilizado. Si esto es el grupo alfaciano que vimos recién, ¿no? Estos son los que aumentan la neurotoxicidad, ¿sí? Esto es lo que podemos ver. ¿Y qué significa? Que puede dar convulsiones. Y acá vemos un montón, marcas Rai, Fuji, ¿no es cierto? Y está formando parte de la deltametrina, cipermetrina y todas estas en las tabletas, espirales, ¿no? En todos estos productos 60 noches, todo lo que se vende, ¿sí? Y estos vienen con una acción tal vez sinérgica para potenciar, siempre vienen con otro producto que es el butóxido de piperonilo, ¿sí? Para potenciar tal vez la acción, que tiene la toxicidad sobre tal vez los insectos, pero no sobre el ser humano, ¿eh? No tiene importancia tan eh, grave como tal vez otros plaguicidas. Bien, lo que hacen es aumentar los canales neuronales de sodio, bloquea los canales de calcio, bloquea los canales de cloro y antagonizar los canales de cloro de GABA. ¿Sí? En grandes cantidades puede generar convulsiones. ¿Sí? Hay ciertas especies como los gatos, que hay que ser precavido con esto porque los gatos pueden dar convulsiones, tienen mayor susceptibilidad porque no tienen las enzimas para degradarlo. Así que cuando uno echa piretrinas, ¿no? Piretroides, hay que tener en cuenta o alejar, sacar los felinos del lugar, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. La vía de absorción es por todas las vías, oral, inhalatoria, tienen alta liposolubilidad y se eliminan por orina. Y fíjense, no se acumulan en el organismo, no es como los de primera generación, como vimos los órganos clorados, fosforados, que se acumulaban en el organismo. Son de un rápido pasaje por el cuerpo, por lo cual son de menor toxicidad, ¿sí? ¿Y qué vamos a ver en el cuadro clínico? Ahí nos vamos a detener, porque si bien es sencillo, pero es muy frecuente. Son cuadros alérgicos, irritativos, o sea, yo capaz que he hecho en el lugar, he hecho, como dice la gente, Cherray, o eché, no sé, Fuji, cuadro irritativo, que puedo tener tos, ¿no es cierto? Ardor ocular, ¿no es cierto? En pacientes con broncoespasmo puede predisponer un broncoespasmo, puede tener irritación cutánea, procesos alérgicos, ¿no? Eso es lo que vemos habitualmente, que a ver, esto es de tratamiento sintomático, de contaminación. Si le genera un broncoespasmo, le doy broncodilatador, lo trato como una crisis broncostructiva, de contaminación cutánea. Si tengo un cuadro alérgico, a ver, un antihistamínico, ¿sí? Es lo que uno habitualmente lo maneja. Antihistamínico depende de la severidad. Antihistamínico, corticoides, broncodilatadores, de acuerdo al cuadro que presenta el paciente. Si tiene convulsiones, benzodiazepina. Y ante contacto cutáneo ocular, un lavado por arrastre, ¿sí? Bien, esto con respecto a los plaguicidas, piretrinas y piretroides. Les voy a mencionar algo muy importante que son los herbicidas, algo muy particular por la gravedad, ¿sí? Por la gravedad que tienen, que son estos plaguicidas que lo usan muchísimo, ¿sí? Que son herbicidas, son para destruir o disminuir el crecimiento de hierbas en los campos, ¿no es cierto? Pero hay que tener en cuenta que pueden ser muy mortales. Estamos hablando de casos mortales que hemos tenido, ¿sí? Y vamos a hablar del paraquat. El paraquat, a ver, ténganlo en cuenta alguna vez tal vez en su actividad como profesionales, que puede llegar a tener un paciente en contacto con paraquat y estamos en serios problemas, ¿no? Porque este es, primero para detectar, si uno no sabe, es un herbicida de contacto, ¿sí? Esto es fundamental. ¿De contacto qué significa? Uno, cuando le dicen herbicida, bueno, un herbicida puede ser para poner en la tierra o para poner en las hojas. Bueno, de contacto significa que uno lo pone en las hojas, ¿sí? Y esto, uno dice, uy, sí, ¿utilizó un herbicida? Sí. Y si a vos te dicen que lo utilizó en las hojas, decís, esto puede llegar a ser paraquat, ¿no? Eh, y estamos en problemas. ¿Por qué? Porque este plaguicida se inactiva con el contacto con la tierra. Por eso uno de los eh, estrategias que uno puede utilizar es la tierra de fuel, la tierra que lo inactiva, ¿sí? Entonces, una herramienta que se utiliza para contrarrestar o disminuir la intoxicación con esto. Otro es el dicuat, que es bastante parecido, ¿sí? Y esto se absorbe por todos lados, ¿sí? Se absorbe por todas las vías que se les ocurra. Es nefrotóxico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Acá, fíjense esto que sí quiero que tengan en cuenta. Por un lado, tiene toxicidad directa, es cáustico. Si yo ingiero esto es cáustico, me quema lo que sea. Ahora, si es por vía digestiva, el tubo digestivo, si es por vía inhalatoria, me puede dar
un cuadro de dificultad respiratoria o distrés, y aparte produce radicales libres, ¿sí? Que esto genera un daño pulmonar irreversible, ¿sí? Y esto, por eso les comentaba que es un cuadro severísimo, ¿sí? Severísimo, el paciente empieza con dificultad respiratoria, distrés, y después con la exposición empieza fibrosis por la reacción desencadenada por la generación de radicales libres, ¿sí? Y a nivel de piel y gastrointestinal, desde un eritema hasta una quemadura, ¿sí? Es grave si el paciente lo ingirió. Por otro lado, tiene impacto a nivel hepático y renal. Es un tóxico sistémico y potencialmente mortal, ¿sí? El tratamiento de estos pacientes es de sostén, no le va a hacer lavabático porque es cáustico, ¿no es cierto? Nada de eso, carbón tampoco. Podría ser efectivo, pero la verdad que no, ya la prioridad del abordaje es otro. A veces se utiliza recursos, fíjense, hemodiálisis, ya cuando el paciente tiene fallo renal, y el oxígeno es también controversial, porque, a ver, yo genero más radicales libres y empeora la fibrosis, por eso es dificultoso. Un recurso que utilizamos es la corticoterapia, los inmunosupresores, que también algunos antioxidantes son de uso controvertido, de acuerdo a la evolución de cada en el momento de estudio de cada tóxico, ¿sí? Pero sepan que el paraquat estamos ante una intoxicación potencialmente severa, ¿sí? Acá hay otro que se los menciono por el gran impacto que ha tenido en su momento la guerra de Vietnam, que era el agente naranja, ¿no? La dioxina, que ha sido utilizada en ciertos estratos políticos, ¿sí? Como una forma de intoxicar y fines maliciosos, ¿no? No lo vamos a preguntar, y también genera algo bastante peligroso como el desacople de la fosforilación oxidativa, ¿no? Actuando también sobre los canales de cloro, que no lo vamos a mencionar. Esto es para que lo entiendan sobre, a ver, la absorción es por todos lados y también provoca a ver, eliminación renal, y a veces esto de la alcalinización urinaria puede favorecer la eliminación, ¿sí? Bueno, efecto gastrointestinal también, ¿no es cierto? Esto de la acción sobre el nervio muscular, y ha sido utilizado, como les dije recién, con fines maliciosos, ¿sí? Pero no va al alcance de la clase de hoy, sépanlo, pero acá se los comparto que ustedes puedan, los interesados puedan llegar a utilizarlo. Y este que es el glifosato, hemos escuchado un montón del glifosato, vieron cuando van al campo, y hay muchos mitos creados con el glifosato, que algunas cosas pueden ser, otras no, sobre su efecto, ¿no? Que puede llegar a provocar, ¿no? Sobre mutaciones y un montón de situaciones, ¿sí? Es un herbicida postemergente, o sea, cuando sale la planta, ¿no? Y la daña o evita su crecimiento, es utilizado como el Roundup, una de las marcas más utilizadas, ¿sí? A ver, en cuanto a la toxicidad, lo que hace es inhibir síntesis de aminoácidos aromáticos, no es un tóxico de mayor impacto, ¿sí? A veces en grandes concentraciones puede generar el efecto corrosivo, o sea, desde manifestaciones alérgicas hasta a veces cáustico, corrosivo, que es lo que uno le dice, ¿sí? Los surfactantes que integran los preparados de también tienen toxicidad propia, ¿sí? Pueden generar disrupción de membranas celulares, hipotensión, es bastante variable el mecanismo de acción, ¿sí? No se absorbe mucho por vía dérmica, es escasa, y sí por vía digestiva. Eso es importante tenerlo en cuenta. Se elimina por orina, si uno tiene ganas de tal vez necesita hacer un dosaje, se puede medir en orina también. Y vamos a la clínica. Puede generar a nivel cutáneo síntomas irritativos, ya sea por vía oral, si uno lo ingiere, diarrea, pero recuerden que a veces puede dar un cuadro cáustico, o sea, de daño mayor, de acuerdo a la cantidad que uno ingirió y a la concentración, ¿sí? Ya sea a nivel cutáneo o supónganse vía ocular, si es importante. También puede generar por vía respiratoria un cuadro irritativo, ¿sí? Eso es válido para tenerlo en cuenta. Bien, recuerden, entonces, ante una intoxicación o una ingesta, recuerden que puede haber una potencial lesión esofágica, por lo cual una placa de tórax, para ver signos indirectos de perforación, tal vez una endoscopía, ¿sí? Y si el paciente tiene una intoxicación moderada o grave, de acuerdo también a la intencionalidad, supongamos un suicida, ¿no? Valorar pedirle un hepatograma, función renal, ácido base y todo un laboratorio completo. Bien, recuerden, y acá el ABC, exposiciones cutáneas y oculares, lavado por arrastre, como ya sabés.
En ingesta puede realizarse el lavado gástrico carbón de acuerdo al tiempo de evolución, a la intencionalidad, claramente. Después todo el tratamiento de base, a ver, tiene hipotensión, expansión con solución fisiológica, reposición, drogas vasoactivas, ¿no es cierto? Si está con tos, dificultad respiratoria, oxigenoterapia, ¿sí? Y esto es lo que uno hace habitualmente. Bien, estos son los herbicidas. A ver, recuerden de los herbicidas, más que todo el glifosato, esta acción que tiene, y del paraquat, el cuadro severo, que no es un tóxico cualquiera, ¿sí? Bien, y por último grupo vamos a los rodenticidas o raticidas, muy utilizados. Paso, los roedores es una plaga, están en todos lados, ¿sí? En todos lados, en todas las ciudades, en todas las localidades hay roedores, ¿sí? Y todo el tiempo hay consultas por esto, ya sea intoxicaciones accidentales o intencionales, ¿sí? Es muy frecuente utilizado como un medio de tentativa suicida, ¿sí? Bien, entonces, fíjense, acá hay dos grupos. Nosotros vamos a dedicar a algo muy particular que ya les voy a mencionar. Están los orgánicos, ¿sí? Dicomarínicos, vitamina D, antuesila roja, estricnina, sí que en una planta, que se usaba en otros tiempos, ya no, corresponde a los naturales. Y por otro lado están los gaseosos y minerales que pertenecen a los inorgánicos. Bien, fíjense acá hay de todo. Uno ve los orgánicos, estricnina, sila roja, tenemos dicumarínicos, ¿no? Que este gran grupo es lo que vamos a destacar nosotros, vamos a hablar por la frecuencia. Los dicumarínicos son los que actúan sobre los factores K dependientes de la coagulación. De esto nos vamos a quedar. Pero fíjense en este cuadro, puede haber de todo, hasta metales, talio, arsénico, ácido cianhídrico, cianuro, ¿sí? Fíjense que puede haber de todo en tema de raticidas, ¿sí? Por eso muchas veces es complejo y uno tiene que detenerse a ver dónde estuvo jugando, qué fue lo que agarró, qué tipo de raticida. Entonces, pueden ser los más frecuentes dicumarínicos, o sea, que afecten la factor de coagulación, los K-dependientes. Puede haber entonces naturales como la estricnina, ¿sí? Puede haber metales, ¿sí? Y puede haber sustancias que provocan hipoxia, perdón, como el ácido cianhídrico, ¿cómo se llama? El cianuro. Bien, entonces, vamos a lo más frecuente que vemos, que ustedes en la consulta se lo van a presentar, son los dicumarínicos, son los cebos muy frecuentemente que vienen en bloque, que ustedes lo ven, son como los quesitos, ¿sí? Que ven estos quesitos que le traen la familia, uy, mira, mi hijo comió esto, bueno, traen el bloquecito, lo tocan, bien, como siempre, le colocan un colorante para llamar la atención, pero bueno, lo que más llama la atención de los chicos, porque son fucsias, verdes, azul, hay de múltiples colores, ¿sí? A ver, el color no hace la composición, no podemos saber qué composición es. Todos actúan sobre los factores K dependientes, eso es todo lo mismo, ¿sí? Y le ponen un amargante que es el benzoato de natronio, que es el bitre, es un amargante que para que los chicos no lo coman o lo escupan, les dé asco, digamos, pero bueno, los chicos a veces son como avestruces y lo comen igual, y a veces lo escupen o no, ¿bien? A ver, hay muchas formulaciones líquidas, en pastas no están aprobados, y las concentraciones, esto ténganlo en cuenta, son muy bajitas, ¿no? Ya sea en granitos de trigo, ya sea en los bloques, como vienen frecuentemente. Fíjense que vienen de 0,05 gramos por ciento o 0,025, que es muy baja, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Bien, y acá tenemos algunos ejemplos. ¿Ven? Los más frecuentes son granitos que se ingieren los chicos o a veces los adultos, de forma intencional, comen hasta un paquete entero. Esto que viene en bloquecitos, ¿sí? Y acá están algunas de las composiciones que nos llaman las consultas de bromadiolones, que es uno de los más frecuentes, ¿sí? En el tipo de consulta. Bien, y tenemos, con respecto a los dicumarínicos, hay dos grandes grupos. Lo de primera generación, ¿sí? Que es la warfarina, el cumafeno, nosotros lo conocemos como warfarina, y los de segunda generación, que es el brodifacuón, bromadiolone, difenacuón, ¿sí? Son nombres todos dentro del mismo estándar, ¿no? Y ahora vamos a ver algunas diferencias. Y otros que son los derivados de la indandiona, clorofacinona, difenadiona, pindona. Ustedes quédense con estos que le dijimos recién, ¿no? Primera generación y segunda generación, ¿no? Son los dicumarínicos que vemos más fácilmente. Se absorben fácil por vía digestiva y más que todo en las primeras 6 horas. Pobre, con piel intacta, o sea que muchas veces toque, no pasa nada, quédense tranquilos. De contaminación, lavado de manos, muchas veces las personas lo tocan, los chicos tocan, no es que tiene una opción importante. Son muy liposolubles, ¿sí? O sea que están mucho tiempo
en el cuerpo, en el tejido adiposo, ¿sí? Y ahora vamos a ver una de las diferencias que vemos. Nosotros lo llamamos las warfarinas y las superwarfarinas, ¿no? Dentro de las dicumarínicos. Y tiene algunas diferencias en la duración del tiempo y en la potencia, ¿sí? Y otro fenómeno que vemos en las superwarfarinas es esto de la recirculación enteropática, o sea que van por el hígado, intestino, se reabsorben, ¿sí? Pero ha sido controvertida, esto no hay certeza realmente, ¿no? Algunos trabajos están a favor y otros no a favor o en contra de la circulación enteropática. Bueno, fíjense esto, ¿no? La vida media de las warfarinas varía entre 36 y 32 horas, ¿sí? La duración 3 a 4 días. Hay sustancias que duran en el cuerpo, como las superwarfarinas, ¿sí? Que tienen mayor potencia, duran hasta 20, 60 días en el cuerpo, porque esto se puede hacer, uno lo puede ver en sangre, ¿no? Y en ingestas masivas hasta 120 a 300 días tienen el efecto, que claramente, ¿cuál va a ser el efecto? El efecto va a ser la anticoagulación. Afecta el TP. Ahora vamos a ver. La superwarfarina posee una potencia de acción 100 veces superior a la warfarina. Y acá vamos a ver lo que les mencionaba en el primer momento, ¿no? Los dicumarínicos tenemos las warfarinas y las superwarfarinas, ¿sí? Las warfarinas que duran menos, tienen menos potencia, y las superwarfarinas tienen mayor duración y mayor potencia, y voy a hacer un cuadrito al final. Bien, ¿y qué es lo que actúan? Es esto, inhiben la enzima 2,3 reductasa y quinona sintetasa en el ciclo epóxido de la vitamina K. Sí, lo que tienen que saber, actúan inhibiendo los factores K dependientes, ¿sí? De la población. O sea, el TP, el tiempo de protrombina, o sea, afectan sobre el factor 2, 7, 9 y 10. ¿Se acuerdan del versito 2, 7, 9, 10? Eso es lo que hacen las superwarfarinas y las warfarinas. Con eso es más que suficiente, ¿sí? Esto es el efecto que provocan los dicumarínicos. Bien, y acá, el resumen que les dije. Warfarinas y superwarfarinas tienen igual toxicogenética y toxicodinamia, pero la solubilidad en lípidos, la vida media, la potencia de acción determinan las diferencias, ¿sí? Siendo mayor en las superwarfarinas. ¿Se entiende? Y acá redondeamos el concepto esto de los dicumarínicos. Las warfarinas, superwarfarinas. Los nombres son variables, bromadiolones, brodifacuón, no vamos a ser tan exquisitos en esto de las preguntas. Ustedes lo que tienen que saber es que actúan sobre los factores K dependientes afectando el TP, ¿sí? El tiempo de protrombina. El efecto no va a ser inmediato y la cantidad tiene que ser muchísima, ¿sí? Por esto de las concentraciones que decíamos. Un paciente ingiere, supongamos, como es habitualmente un chiquito, un paciente pediátrico, 1, 2, 5 granitos, no va a tener efecto, ¿sí? Pero hay que tener la certeza que lo ingirió y que no haya sido más, ¿sí? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que generar grandes cantidades para tener efectos y inhibir los factores K dependientes. Y esto, recuerden, no es inmediato porque esas proteínas, el factor 2, el 7, 9 y 10, se van inhibiendo después de 24 horas, por eso los distintos tipos, los picos que tienen de duración de esos factores, ¿sí? Entonces, inmediatamente de la ingesta vamos a tener náuseas, vómitos, ¿sí? Y después de un periodo asintomático, por esto que les decía de los factores, que el tiempo que tarda 24, 28 horas, a ver, el paciente no tiene nada, pero cuando ya se empieza a inhibir los factores de población a las 48, 72 horas, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí vamos a tener todo los síntomas. Epistaxis, hematomas, gingivorragias, hematurias, todo espontáneo, ¿sí? Puede haber hasta hemorragias intracraneales espontáneas, ¿sí? Y esto es la consecuencia, que a veces se puede chocar y tener el impacto cardiológico, ¿no? Y muchas veces es lo que vemos pacientes con tentativas suicidas, ¿sí? Bien, diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, la anamnesis, donde estuvo el paciente, qué ingirió, tiene sangrados, ¿no? Estas cuestiones, la anamnesis fundamental. El cuadro clínico, tal vez un hematoma, una hematuria injustificada, ¿no es cierto? Sangre, no sé, hemóptisis o sangre en materia fecal, que vos decís, ¿qué pasa acá? Y después el estudio complementario, que le haces un coagulograma, el TP. Le vas a dar el TP, ¿no es cierto? Siempre es más del 60% o 70%, depende de la grafía. ¿Sí? Le pedís un hematocrito, grupo y factor, pues si ya se grave hay que transfundirlos claramente. Así que bueno, esto es lo que se hace. Y desde el punto de vista específico, se puede hacer el dosaje de superwarfarinas o warfarinas. Esto se puede hacer, no está habitualmente al alcance de todos, pero bueno, creo que en Facultad de Farmacia se puede pedir en el centro, donde uno puede hacer el dosaje de determinación de superwarfarinas en el suero. Bien, ¿qué le pedimos al paciente?
el tiempo de protombina, ¿sí? Le pedimos, si hay dudas, le hacemos para de base, corroborar cómo fue la técnica de extracción, porque a veces puede ser costosa y viene mal, está coagulado, ¿no? En realidad fue la técnica de extracción, ¿no? Preguntar si el paciente tiene algún tipo de antecedente, enfermedades familiares, porque puede ser muchas veces alteraciones propias, ¿no? De los déficits de factor de coagulación, como puede haber déficit de factor 7 o 2, que es algo ya congénito, ¿sí? Y este es un concepto importante. A ver, como dijimos, las concentraciones son muy bajitas, 0,05 gramos por ciento. A ver, hay que comer en un chico si uno tiene la certeza, los padres dicen, no, coño, 1, 2, 5 granitos, nada. No se trata, hasta 10 granitos porque es muy bajito. Si hay dudas, bueno, un carbón activado uno se le indica, una dosis de carbón activado, 1 gramo kilo se le indica y se hace controles ambulatorios. Tal vez no de inicio, pero ahí también tenemos que ver cómo fue el contexto de la ingesta, ¿sí? Pero por lo general, si uno tiene certeza, un granito ni se trata. Bien, y reforzar las pautas de control de accidentes y toda esta situación que es importantísimo. Entonces, y acá este cuadrito que es importante. Ver primero la motivación, ¿no? Como fue si es accidental o no, de acuerdo si uno ve que fue una tentativa suicida, ahí uno tiene que ser más riguroso, ¿no? En esta cuestión, y ahí varía, ¿no? Uno viene el paciente, si uno tiene certeza de que fueron 5 o 10 granitos, tal vez uno indica carbón activado, y no necesariamente tiene que hacer un coagulograma, un TP, ¿sí? Pero si ya hay dudas, ¿sí? O es intencional, ahí sí hay que hacer un coagulograma y hay que ver el paciente tiene que internar, paciente de riesgo, lo de salud mental, y hay que seguirlo por lo que dijimos antes, ¿no? Porque esto, el efecto no es inmediato, puede ser 24, 48 horas, 72 horas, y ahí empieza a ver todo la alteración de los factores de coagulación, los déficits, ¿sí? Y acá, fíjense lo que les marco, ¿sí? Esto de acuerdo a lo que uno tiene. Uno le saca sangre, suponete el paciente le ves, lo dejas internado, depende del quick que tenga, el TP, van a ver qué tiene. Si es más de 60, bárbaro. Si es menos de 40 a 59, no le vamos a solicitar. Es un concepto que nosotros tenemos que es bastante igual al artesanal, de acuerdo a la respuesta del paciente. De 40 a 59, 20 miligramos que se le puede dar vitamina K1, ¿sí? Que es la fitomenadiona. Sí. La fitomenadiona, escúchenlo, es el antídoto. El antídoto es la vitamina K1 que hace que el paciente recupere los factores K dependientes, ¿sí? Y esto uno le indica 20 miligramos día, si tiene 40 a 59%, 20 a 39%, 40 miligramos día, y si tiene 0 a 19%, o sea, 20%, 80 miligramos día, este paciente claramente se interna. Entonces, retomemos la fitomenadiona, o sea, la vitamina K1, se le indica a los pacientes cuando tienen disminución del TP, ¿sí? Menos de 60%, corroborando, como les dije recién, la técnica de extracción, que no haya sido traumática, ¿no es cierto? Esto es fundamental. Bien, si ya se suicida, el paciente debe quedarse internado y corroborar. En la práctica, lo que vemos en los chicos, suponete ingirió 10 granitos, 15, bueno, no hay certezas, le haces un carbón de acuerdo al tiempo y un carbón activado, ¿no es cierto? Y ahí le haces tal vez un coagulograma de control. Y después le pedís control con pauta, le haces a las 48 un control. Y ya la semana, si ya viene después una semana, los 7 días es normal, nos quedamos tranquilos, siempre y cuando el paciente tenga un buen contexto social, ¿no? Pauta de alarma y todo ese tipo de situación, ¿sí? Bien, y algo que les quería, acá está todo el cuadro grande, diferenciar siempre lo que es exposición accidental o intencional, ¿sí? Esto es fundamental. Y algo que les quiero remarcar, ¿sí? En el caso del el antídoto, que es la fitomenadiona, la vitamina K1 o fitomenadiona, ¿sí? Tengan en cuenta que diga, cuando ustedes traen la ampolla, que diga vitamina K1, porque a veces está la otra, la vitamina K6, que es menadiona, y esa no sirve. Tiene que decir K1, ¿eh? Vitamina K1, porque la vitamina K6 no tiene acción sobre la mejora y no revierte, ¿sí? Acá les aclaro porque muchas veces hemos tenido problemas porque el paciente no mejoraba. Se debe usar vitamina K1, fitomenadiona, ¿sí? Que no haya, ver si el paciente lo ingirió de antes, ¿no? Capaz que viene de antes ingiriendo, y cuando viene y decís, ¿cómo? Si lo ingirió hace 1 hora, ¿cómo ya tiene afectado? Claro, capaz que hay tal vez una exposición intencional de alguien que lo quiere envenenar, entonces, ¿cómo? Si lo ingirió hace 10 minutos, ¿cómo puede tener afectado el coagulograma? Bueno, puede ser por esto, ¿no? Tentativas o en forma malintencionada, ¿sí? Y siempre considerar lo no toxicológico, a veces puede ser alteración del coagulograma por déficit de factores. Bien, bien.
Y para cerrar, algunos plaguicidas que tenemos al alcance de menor toxicidad, pero son frecuentes. El amitraz, realmente es de menor toxicidad, son cuadros generalmente de bajo impacto, ¿sí? Que tratamiento sintomático. Después tenemos para la babosa del metaldehído, ¿sí? También, que el tratamiento es sintomático, no son de los más utilizados o de mayor intoxicación o consultas en los centros toxicológicos. Esto, la sufluramida, que lo usan muchísimo para el control de las hormigas, ¿no es cierto? Colocando eh, para que evitar que las hormigas destruyan las plantas, ¿sí? Son de baja importancia toxicológica, porque el tratamiento es sintomático, ¿sí? Así que no nos implica riesgo, ¿sí? Son síntomas más que todo irritativos. Y el imidacloprid, que lo vemos muchísimo en todo lo que son las jeringas, ¿sí? Bueno, son de baja toxicidad, ¿sí? Porque esto lo que hace es actuar sobre eh, son neonicotinoides que actúan sobre los receptores de los insectos, por lo cual no tiene afinidad por los receptores de los mamíferos, no nos da tampoco implicancia. Bien, entonces hasta acá llegamos. Perfecto, entonces recuerden cómo hablamos en orden de la exposición de hoy, fosforados, carbamato y las diferencias, después nos fuimos para los organoclorados, su impacto sobre el sistema nervioso central, la neurotoxicidad, después sobre los herbicidas, hablamos del paraquat sobre todo, ¿sí? Sobre su potencial efecto de riesgo mortal, ¿sí? Por su causticity y su acción sobre los radicales libres, y después hablamos de los rodenticidas o raticidas, ¿sí? Por el uso que hay. Recuerden todo y nada, cualquier cosa, no estamos en contacto.